Bienvenidos al canal Comunica Salud Más. En el anterior video definimos y expusimos los problemas que pueden conllevar las fallas de comunicación. El día de hoy profundizaremos en el tema de los historiales clínicos. Es por eso que en este video tendremos a diferentes invitados. Entre ellos encontramos a Karina Lava, médica especialista en ginecobstetricia. A su criterio, ¿cuánto influye la redacción del historial clínico en el diagnóstico y tratamiento del paciente? O sea, para poder llegar a un diagnóstico tenemos que basarnos primero en la anamnesis, que es lo que nosotros conocemos como la historia de la enfermedad, ¿no? Los síntomas que la paciente tiene, desde cuándo tiene los síntomas, cuánto tiempo lleva presentando esas molestias, características de los síntomas, si tiene antecedentes, ¿no? También de otro tipo de enfermedades, antecedentes quirúrgicos, cirugías. Desde el punto de vista ginecológico, sumado eso, más el examen físico, nos va a ayudar a poder nosotros plantearnos diagnósticos, ¿no? Y en base de esos diagnósticos nosotros podemos establecer tal vez algún examen de ayuda diagnóstica. Un ejemplo muy práctico es, por ejemplo, pacientes que nosotros por A o B vamos a ingresar hasta, pongamos una mujer, ¿no? Que tenga miomatosis uterina y nosotros hemos visto a la paciente que la conducta sea quirúrgica, nos va a ser muy importante saber, por ejemplo, si esa paciente en su historial médico ha tenido otras cirugías previas, porque ya vamos a saber ingresar, ¿no? En cuanto a que las pacientes que tienen múltiples cirugías pueden desarrollar un síndrome adherencial, ¿no? ¿Cómo se desarrolla la dinámica entre médico-paciente al momento de preguntar información importante para conocer de su condición? Bueno, generalmente lo que nosotros solemos hacer y lo que se recomienda en todas las entrevistas médicas, ¿no? De pacientes de consulta, es primero estimular y brindar un ambiente de confianza, ¿no? Muchas veces, seguramente ustedes han pasado, hay veces que llegan a un consultorio y puede haber un médico que ni siquiera les mire, que les diga hola, ¿qué tal? Y se dedique a escribir nomás, ¿no? Por la falta de tiempo y no hay un contacto visual. Entonces, eso puede dificultar justamente una relación adecuada médico-paciente. Lo que se recomienda siempre es mantener el contacto visual, generar un ambiente de confianza, tal vez de bajar la tensión, porque muchas veces los pacientes llegan nerviosos al consultorio o angustiados por algún motivo, ¿no? de salud que les aqueja, atemorizados. Entonces, darles confianza al paciente de que nosotros estamos prestos a escucharlos, de que sabemos lo que estamos haciendo, explicarle al paciente también el por qué le estamos preguntando ciertas cosas en la entrevista, lo que vamos a hacer a continuación en el examen físico y por qué lo hacemos. Les debemos mencionar de una vez el diagnóstico que estamos planteando, explicarles el por qué y también al solicitarle también los exámenes que podemos solicitar, explicarles el motivo, ¿no? Y al mantener un contacto visual directo, un tono de voz modulado y una sonrisa, por supuesto, entonces definitivamente vamos a establecer, te van a sentir a gusto. En exactitud, ¿podría decir cuál es el tipo de información más difícil de obtener, teniendo en cuenta que su especialidad es la ginecobstetricia? Ya, bueno, son dos preguntas muy difíciles a veces de obtener. Es si la edad a la que iniciaron sus relaciones sexuales, sobre eso es generalmente, y cuántas parejas sexuales tienen. Entonces nosotros ahí es donde solemos explicar el por qué estamos preguntando, ¿no? Porque a veces el paciente no entiende, ¿y por qué me estás preguntando cuántas parejas sexuales he tenido? O sea, puede ser que la paciente no entienda eso, ¿no? Y haya cierto temor. Es un ejemplo, ¿no? Para que me entiendan. Entonces tenemos que explicar, señor, este es un factor de riesgo, señorita, este es un factor de riesgo, estamos preguntando por este motivo, ¿no? Si se fuera tan amable de poder contestarnos, ¿no? Lo más precisamente posible, ¿no? Que su respuesta sea precisa. Y explicando, los pacientes suelen revelar, ¿no? Pero también hay pacientes que efectivamente nosotros nos damos cuenta de que el paciente no quiere responder, ¿no? Entonces también llegamos a un punto de que tenemos que respetar también el silencio del paciente muchas veces, ¿no? Y recurrir a otros recursos como el examen físico, exámenes de laboratorio, para poder ayudar a nuestro paciente. Según una encuesta realizada a adultos reclutados en Amazon Medical Search en el año 2015, el principal motivo por el cual un paciente omite información es por vergüenza. Según su experiencia, ¿esto es correcto? ¿Cuál sería la razón más prevalente? Bueno, muchas veces tiene que ver con el
tema de que muchas de las preguntas que nosotros hacemos, sobre todo en ginecología y obstetricia, son consideradas tabú, ¿no? En el caso que no se puede hablar abiertamente de ello, como el hecho de la orientación sexual, las prácticas sexuales, ¿no? Si hay el inicio de relaciones sexuales, el método que utilizan para cuidarse, el número de parejas sexuales que han tenido. Muchas veces hay mujeres que han tenido, supongamos, 5 parejas y consideran de que van a ser juzgadas o más, ¿no? O menos, tal vez hay mujeres que ahora actualmente también tienen vergüenza de decir que todavía no inician sus relaciones sexuales. Ha pasado. Entonces, mucho es de ello, de el tabú o de la forma de que tal vez a veces hay una idea prejuzgada de que el médico les va a juzgar o va a hacer algún comentario tal vez inapropiado, ¿no? Que no es así. O sea, nosotros literalmente cuando el paciente viene y nos hace preguntas, el médico se aboca a concentrarse para llegar al punto de partida de lo que le aqueja al paciente y a partir de allí darle una solución. Pero muchas veces es la vergüenza, sí es cierto. Y yo espero que se solucione con el tiempo, la sociedad cambie, las personas sean más abiertas y se entienda que esto es un tema netamente médico y que es necesario para apoyar a los pacientes, ¿no? Normalmente, ¿de qué sienten vergüenza los pacientes? ¿Nos podría ejemplificar una situación donde esto se haya hecho presente? Uno de ellos es el examen físico. Por ejemplo, en el área de ginecología y obstetricia, nosotros tenemos que hacer un examen netamente de los genitales externos e internos de la mujer, ¿no? Para ser más explícita, ¿no? Entonces tenemos que colocar a la paciente en una camilla, que se abra de piernas, colocarle un espéculo, luego de observar tenemos que retirar el espéculo y hacer un tacto manual, en este caso utilizando 2 dedos y un masaje en el fondo uterino. Entonces todo eso es un examen de que la paciente lo podría percibir como invasión de su intimidad, ¿no? Porque no debe ser fácil abrir las piernas delante de un desconocido. Otra cosa que puede generar vergüenza es el momento de las preguntas sobre prácticas sexuales, que es muy común, ¿no? Número de parejas sexuales, inicio de relaciones sexuales, método, qué método utilizan para cuidarse, si lo utilizan o no, ¿no? Puede ser prácticas sexuales como si utilizan tal vez coito anal o no. Entonces, todas esas cositas que para nosotros es importante porque son indicativos de riesgo de ciertas patologías, obviamente pueden incomodar a una paciente. Y hay veces que las pacientes vienen con un acompañante, entonces siempre se recomienda que el acompañante espere y la paciente ingrese solo a la consulta, ¿no? Entonces, eso es lo más básico que en el área en el que yo me desenvuelvo puede generar cierta incomodidad. El artículo médico Impacto entre la relación médico-paciente afirma que construir una relación de confianza con los pacientes es esencial para poder brindar la mejor asistencia médica posible. ¿Cree que las personas desconfían del sistema médico y por esa razón deciden no brindar información crítica? No creo que sea por el hecho de que desconfíen del médico en sí, sino creo que es por el hecho del temor de ser juzgados, ¿no? Sobre todo en ginecología obstetricia puede pasar eso, ¿no? Temor a decir, el doctor me va a juzgar, la doctora va a juzgar, o si es menor de edad, el doctor o la doctora le va a decir a mi papá y mi mamá se van a enterar. Eso es lo más frecuente que se ve en el rubro de la ginecología y obstetricia. También es cierto de que en algunas ocasiones se ha visto, creo que en las noticias, en varios programas, que hay desconfianza hacia el personal médico, pero no tanto por el hecho de que el médico sea malo o lo que haga, ¿no? Sino más que todo por el ámbito de lo que el médico piense. Entonces, ese podría ser un punto ahí, ¿no? A establecer de por qué hay literalmente personas que omiten ciertas respuestas que pueden ser clave, ¿no? Sobre todo por el temor a que el médico falte al código de confidencialidad médico-paciente. Tienen la idea que lo vamos a decir a un familiar, cuando nosotros sabemos y tenemos que aclarar eso al paciente, que lo que el paciente nos diga queda aquí. Y no estamos autorizados para darle información a ningún paciente, a ningún familiar, perdón, salvo que el paciente quiera y con permiso del paciente.
¿Alguna vez has tenido que exagerar con algún médico para que tome en serio su diagnóstico? En el caso mío, cuando he ido a un hospital del Estado, a veces los hospitales del Estado tienen menor trato al paciente, porque como tienen tanta cantidad de pacientes, entonces si no te ven tan mal, no te atienden. Entonces tienes que fingir sentirte muy mal para que te puedan atender. No se pierdan el siguiente video donde hablaremos sobre los posibles puntos de mejora de esta problemática. Suscríbete y dale like si te interesa este tipo de contenido. Ayúdanos a divulgar este mensaje a más personas que lo necesiten. Somos Comunica Salud Más y eso sería todo. Nos vemos en el próximo video.